Bien, hoy vamos a repasar, a revisar todo lo concerniente a los medicamentos que usualmente se utilizan en la unidad de cuidados intensivos, concerniente a la unidad de cuidados intensivos del paciente que es adulto. Antes que nada, hay que recordar todo lo concerniente a los 10 correctos. Estos 10 correctos hacen referencia a todo lo que hay que seguir para poder llevar a cabo una administración segura de los medicamentos, más cuando estamos ante un paciente en la unidad de cuidados intensivos que muy probablemente es un paciente que se encuentra polimedicado y que de esa manera es importante tener toda la certeza que lo que se está administrando en este paciente es lo que debe ser. Los 10 correctos en la administración de los medicamentos hacen referencia a la administración al paciente correcto, administrar el medicamento correcto, administrar la dosis correcta, administrar la vía correcta, la hora correcta, educar e informar al paciente sobre su medicamento, generar una historia farmacológica completa, indagar sobre posibles alergias a los medicamentos y estar enterado de posibles interacciones, además de registrar cada medicamento que el paciente se le haya administrado. En esta revisión del tema de los medicamentos más utilizados en la unidad de cuidados intensivos, vamos a llevar un orden. Y en este primer ítem vamos a hablar sobre los medicamentos que se utilizan para la sedación y la anestesia del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Comenzamos entonces con sedación y anestesia, y el primer medicamento que vamos a usar que vamos a describir es el diazepam. El diazepam, como lo vemos acá, pertenece a la familia de los medicamentos llamados benzodiazepinas. Es una presentación que bien puede ser para uso inyectable o puede también ser utilizada en forma de comprimidos. Vienen ampollas de 10 miligramos por 2 ml y además de comprimidos de 5 y de 10 miligramos. Este medicamento, que es de un uso muy habitual y frecuente en la unidad de cuidado crítico y en urgencia, tiene unos mecanismos de acción bien interesantes. Antes que nada, pues pertenece al grupo de las benzodiazepinas, es como el medicamento más representativo de este grupo de fármacos y tiene una característica muy particular, y es que aumenta la acción del neurotransmisor del ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, como comúnmente se conoce, y esto lo realiza mediante la unión de receptores a este neurotransmisor, y de esa manera se genera una acción depresora sobre el sistema nervioso central. O sea, el diazepam se une al neurotransmisor, y al unirse al neurotransmisor va a potencializar la acción de este, y esto va a desencadenar en una acción depresora sobre el sistema nervioso central, de tal manera que está indicado o lo podemos usar en todos estos pacientes que cursan con ansiedad, con algún tipo de estrés psíquico, los pacientes con síndrome convulsivos, epilepsia, pacientes con deprivación alcohólica, el paciente con dolor neuromuscular, o también lo podemos usar en los pacientes que presentan agitación motora. Un uso muy antiguo de esta benzodiazepina es la utilización en todos aquellos pacientes que cursan con esa enfermedad
que ya poco la vemos, pero que puede presentarse, que es el tétano. Los episodios espásticos y de contracturas en el paciente tetánico requieren de la acción de sustancias que al final lo que buscan es deprimir el sistema nervioso central de tal manera que la toxina no puede ejercer su efecto excitatorio y llevando a la contracción generalizada de estos pacientes. A pesar de que hay nuevas moléculas de la benzodiazepina, este diazepam sigue usándose mucho en esta indicación. Se puede administrar de tal manera por vía intramuscular, por vía intravenosa, y si se tuviera la presentación rectal también se pudiera utilizar. En la imagen podemos ver la expresión de la acción sobre el sistema nervioso central en la parte de los pacientes con síndromes epilépticos y la manifestación del paciente con tétano. En este caso se muestra la famosa risa sardónica que muestran estos pacientes en esta patología. Existen contraindicaciones para el uso del mismo, y una de las contraindicaciones es que el paciente tenga antecedentes de reacciones alérgicas, el síndrome de apnea del sueño, por ejemplo, porque en ellos se va a llevar a cabo una depresión del sistema nervioso central, y esta depresión del sistema nervioso central puede llevar al paciente a mayor deterioro cognitivo, la insuficiencia respiratoria grave, la insuficiencia hepática grave, la miastenia grave por el compromiso de la flacidez muscular. E igual, pacientes con insuficiencia cardíaca no se debe usar en el primer trimestre del embarazo, contraindicado en el momento de la lactancia. E igual hay que tener mucho cuidado en el uso de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Dentro de los efectos secundarios que produce, tenemos a nivel cardiovascular taquicardia, a nivel gastrointestinal náusea, vómito, estreñimiento, resequedad de la boca. Pueden haber manifestaciones neurológicas producto de la depresión del sistema nervioso central, como la cefalea, la confusión, vértigo, ataxia, visión doble, diplopía, cefalea. A nivel urinario, el paciente puede referir retención urinaria y además dificultad para la misión. La dosis de este medicamento suele ser de 5 a 10 miligramos que se pueden administrar por vía endovenosa en los ataques agudos de los pacientes que llegan en condiciones de deterioro al servicio de urgencia, por ejemplo el paciente que llega convulsionando. Esto hace que los pacientes reciban una atención inmediata y una absorción muy rápida. Hay que tener en cuenta de todas maneras el peso del paciente y la edad, porque a mayor edad el efecto puede ser un efecto que puede llegar a ser indeseado. En el caso de la dosis rectal se puede administrar una dosis de 10 a 20 miligramos y también las benzodiazepinas se han utilizado como inductores anestésicos, o sea, pueden ayudar a que el efecto anestésico de estos medicamentos sea mejor, y en este caso suele administrarse de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo en el uso de la inducción anestésica. Hay diferentes formas de prepararlo, pero se recomienda que si se va a diluir, se puedan diluir una ampolla del medicamento que trae 2 mililitros, adicionarle 8 mililitros de solución para disponer de proporciones de 1 miligramo, 1 mililitro. De esa manera quedarían 1:1 y sería bastante fácil de utilizar. También se puede usar manera de infusión intravenosa continua, y ya en este caso depende mucho del protocolo que se tenga al interior de la unidad de cuidados intensivos para cada uno de estos medicamentos. Pero una forma de usarlo es 50 miligramos de diazepam, que vendrían siendo
unas 5 ampollas, ¿verdad? Porque son de 10 miligramos y se disuelven en 90 mililitros de la solución indicada. En el caso de la administración intramuscular, se recomienda que no se hagan diluciones, ya que esto puede ser deleterio para la estructura del músculo en donde se administre. Las soluciones para diluir puede ser la solución salina normal, la dextrosa, o también se puede diluir la presentación en lactato de Ringer sin ninguna complicación. Si un paciente recibe una sobredosis de esta benzodiazepina, se puede contrarrestar el efecto de la misma utilizando el flumazenil. El flumazenil es entonces el medicamento a usar como antídoto en la sobredosis de cualquiera de las benzodiazepinas. El uso concomitante con meperidina, tramadol u otra droga que sea depresora del sistema nervioso central puede incrementar los efectos de esta benzodiazepina en el paciente. Por eso se deben tener presentes esas recomendaciones. Finalmente, el antídoto, como ya dijimos, es el flumazenil. Otro medicamento que hace parte de este grupo de sedantes y anestésicos es otra benzodiazepina que se conoce con el nombre de midazolam. El midazolam viene en varias presentaciones. Hay ampollas de 5 miligramos por 5 ml y viene además en ampollas de 15 miligramos por 3 ml. Dependiendo de lo que queramos hacer, podremos usar una u otra presentación. Claro está que esto también depende de la disponibilidad que haya en el servicio. En muchas ocasiones, esta disponibilidad de los 15 miligramos sobre 3 mililitros hace fácil la preparación de infusiones, pero para la administración que llamamos usualmente en bolo sería mejor tener una de 5 miligramos. De todas formas, sea una o sea la otra, lo importante es que se sepa qué presentación tenemos y cómo manejarla o cómo manipularla. El midazolam entonces actúa sobre el sistema límbico, actúa en esa parte del sistema nervioso central que tiene que ver mucho también con la emoción a nivel del tálamo, hipotálamo, y de esta manera se produce una sedación, una hipnosis y además tiene un efecto como relajante muscular, anticonvulsivo, estimulando el receptor para el GABA, y de esta manera el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ejerce un efecto sobre el sistema nervioso central, llevándolo a depresión. De esta manera el midazolam actúa. Entonces tiene varios efectos: es sedante, es hipnótico, es anticonvulsivante y además de esto tiene efectos de relajante sobre la musculatura del paciente. Esto hace que el diazepam sea catalogado como una benzodiazepina que presenta una mayor afinidad por los receptores que el diazepam, y hace que en muchas condiciones se ha preferido el midazolam sobre el diazepam. Aquí vemos entonces la estructura del receptor, del receptor del GABA, que es básicamente a nivel de esto donde actúan estas benzodiazepinas. Dentro de las indicaciones del midazolam encontramos, por ejemplo, como inductor del sueño, o sea, tiene un efecto sedante, un efecto de sedación en procedimientos diagnósticos, por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a endoscopia o colonoscopia. Se utiliza mucho esto, los pacientes que van a ser sometidos a estudios invasivos
de pronto angiografías, requieren de algo de sedación y es el sedante predilecto a usar. Y también tiene indicaciones anticonvulsivantes. Dentro de las contraindicaciones del midazolam tenemos la hipotonía muscular, la miastenia, los pacientes con glaucoma, los pacientes en embarazo, los pacientes que están lactando no deberían recibir este medicamento. Y dentro de los efectos secundarios, el midazolam administrado de una manera no correcta va a producir lentificación de la frecuencia cardíaca, o sea, puede llevar a un paciente a bradicardia y a su vez puede llevar a un paciente a hipotensión. Produce erupción cutánea, produce prurito, confusión, diplopía, puede llevar a producir náuseas, vómitos, estreñimiento, o también puede haber reacciones de hipersensibilidad, como es el caso de los pacientes que pueden llegar a presentar choque anafiláctico. La dosis de este medicamento es una dosis que va a depender del efecto que se quiera tener. Entonces, por ejemplo, si queremos tener un efecto sedante, se han estipulado dosis de 0,15 a 0,25 miligramos por kilo. Si vamos a intubar, podemos usar en la secuencia rápida de intubación este sedante de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo. En caso de premedicación, podemos administrar de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo. Y en el efecto anticonvulsivante, dosis entre 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso. De todas maneras, la recomendación es siempre comenzar por la dosis inferior y evaluar el efecto del medicamento y, de ser necesario, adicionar otra dosis. Pero nunca comenzar por las dosis extremas, ya que esto puede llevar a efectos indeseados. Este medicamento se puede diluir en solución salina o se puede diluir también en dextrosa. Hay diferentes formas de administración. En caso de infusiones continuas se pueden usar protocolos establecidos. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan hasta 150 miligramos del medicamento disueltos en soluciones de un volumen de 250 miligramos, y basado en eso el médico determina la dosis que se ha de administrar. La forma de administración depende mucho del protocolo que se tenga al interior de la unidad de cuidados intensivos. No es una camisa de fuerza que todos tengamos que preparar, diluir e infundir los medicamentos de la misma manera. Al final, lo importante es que los microgramos kilo minuto o los miligramos kilo minuto o los miligramos hora que se le vayan a pasar al paciente han de ser los que tienen que ser, para de esa manera evitar complicaciones con el medicamento. Es importante que entre las interacciones se tenga en cuenta que no se debe administrar concomitantemente midazolam con antimicóticos, o sea, con los medicamentos que hacen parte del esquema terapéutico de los hongos, ya que esto puede llevar a interacciones no muy deseables. E igual en el caso del bicarbonato de sodio, tampoco se recomienda su uso de manera concomitante. Puede haber precipitación de los medicamentos, se pueden bloquear la acción de los mismos y entre otras cosas. Todos estos antivirales y antimicóticos están contraindicados. La coadministración de algunos antibióticos como la claritromicina, algunos otros sedantes como los barbitúricos tampoco se aconseja administrar. El midazolam, idealmente, como muchos de estos fármacos, de manera preferible han de administrarse por una vía central.
o sea, por un gran vaso, bien sea subclavia, bien sea yugular o bien sea femoral, para llevar a cabo una administración mucho más segura, tanto para quien lo hace como para quien lo va a recibir. Y también es importante que estos medicamentos sean administrados de una manera exacta, y la administración exacta está en las manos de la manipulación de manera correcta de las bombas de infusión. Por esa razón mostramos acá el acceso venoso central, en este caso es subclavio, pero puede ser yugular o puede ser femoral, y además el uso de la bomba de infusión, que es una herramienta fundamental para estos pacientes. Otro medicamento que tiene este efecto de sedante y anestésico es la desmedetomidina, muy ampliamente utilizada en la unidad de cuidados intensivos, y es el medicamento que se utiliza de manera ideal cuando queremos tener un paciente con sedación, pero que puede interactuar con el medio. De allí que se hable de que es un medicamento para hacer sedación consciente. La dexmedetomidina tiene la particularidad de mantener a un paciente dormido, pero que al momento que usted quiera interactuar con él, va a poder hacerlo, y el paciente va a responder a los pequeños interrogantes que usted le haga. La desmedetomidina, muy usada en la UCI, sobre todo en esos pacientes ventilados que no queremos tener, con una condición en donde no haya ningún estímulo, sino que por el contrario, en algún momento ese paciente se pueda asistir en el ventilador mecánico, para que de esta manera no haya un desacondicionamiento total de su parte física. De tal forma que este medicamento solo viene en la forma inyectable, no hay tabletas ni otra forma de presentación. Y la molécula original de este medicamento, hay que decirlo, se conoció con el nombre de Precedex, y viene en ampollas de 200 microgramos por mililitro, o sea, por 2 ml. Esto hace que sea ampliamente conocido su presentación, su forma de preparar y sus propiedades en sí. La desmedetomidina actúa como un agonista potente, altamente selectivo de los receptores alfa 2, y tiene un efecto simpático lítico a través de la disminución en la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas libres. Esto hace que tenga propiedades simpático-líticas, sedativas, amnésicas, analgésicas, que son mediadas por la inducción de un lugar a nivel central que se llama el locus coeruleus, de tal manera que el núcleo noradrenérgico predominante situado en el tronco cerebral no va a poseer acción anticonvulsivante, es importante tenerlo en cuenta, y como lo dijimos, proporciona una sedación consciente, única, analgésica y sin depresión del sistema respiratorio. No va a haber tal depresión. Así que brinda una gran seguridad para el manejo de este tipo de pacientes. Dentro de las indicaciones, pues ya hemos dicho muchas. Sedación en el paciente en estado crítico, que requiere una sedación que no es profunda, que despierte a la estimulación verbal, que corresponde más o menos a una escala de 0 a -3 en el RAS,
y se puede usar también en anestesia general. La vía de administración es intravenosa. Dijimos que no hay otra presentación de este medicamento, y dentro de las contraindicaciones está la hipersensibilidad al mismo, la bradicardia, los bloqueos auriculoventriculares, el síndrome del seno coronario enfermo, hipotensión no controlada o enfermedad cerebrovascular grave. Dentro de los efectos secundarios, igual que los otros, puede producir bradicardia, puede producir hipotensión, puede producir somnolencia, resequedad vocal, disminución de las lágrimas, entre otras. La dosis es 1 microgramo por kilo por hora en caso de la dosis inicial, y de mantenimiento se puede administrar de 0,1 a 0,7 microgramos kilo hora. Hay muchas formas de prepararlo, ¿ya? Eso depende del formato de cada quien, pero se puede recomendar de manera general 200 microgramos en 48 mililitros de solución, o también se pueden utilizar mayor concentración. Todo depende de la titulación que se quiera hacer en la unidad, o del formato o del protocolo que se tenga para el manejo de estos pacientes. Suele diluirse en solución salina y presenta interacciones con otros medicamentos como los opiáceos, aumentando el riesgo de depresión sobre el sistema nervioso central y además en el caso de la hipnosis. Otros fármacos como la morfina, la oximorfona, la meperidina, el tramadol, también pueden tener efectos sumatorios en lo que tiene que ver con la depresión del sistema nervioso central. La dexmedetomidina presenta incompatibilidad con las fenitoínas, con la difenilidantoína, con el diazepam, también la anfotericina B, entre otros, y el pantoprazol, de tal manera que hay que tener mucho cuidado en la administración de estos medicamentos. Otro medicamento a tratar en este grupo es el conocido con el nombre de propofol, relacionado con mucha gente del medio artístico, como se presume que fue en parte el causante de la depresión respiratoria del rey del pop. Parece que hubo una sobredosis, se ha especulado sobre esto. El propofol se hizo entonces bastante famoso en ese momento, y también en el momento de la pandemia, en el momento en que lo que usábamos usualmente para sedar a los pacientes en la UCI era midazolam asociado a un opiáceo como el fentanilo, que vamos a hablar ahorita, y en todas las unidades, no solo de Colombia sino del mundo, se llegó a usar midazolam, y llegó un momento en que se agotó el midazolam, y entonces tuvimos que hacer uso de otros sedantes u otros hipnóticos que de pronto para antes de la pandemia no usábamos con mucha regularidad, y el propofol fue un ejemplo, o ha sido un ejemplo al respecto de esto que decimos. Solo viene en presentación inyectable, viene en ampollas de 200 miligramos en 20 ml, algunos traen viales de 50 mililitros con 500 miligramos de propofol, y también hay viales de 100 mililitros con 1000 miligramos de propofol. De pronto la presentación que usamos mucho en nuestro medio es la de los 200 miligramos por 2 ml de propofol. Este medicamento también actúa sobre el complejo receptor del GABA, al igual que otros, pero en un sitio diferente al correspondiente a los barbitúricos y a la benzodiazepina. Y lo que hace es que
el propofol aumenta la conductancia del cloro y de esta manera se va a potencializar la acción del neurotransmisor del GABA e inhibe la transmisión simpática mediante un mecanismo de hiperpolarización originado en la apertura de los canales de cloro. De esta manera, también se considera que el propofol es un antagonista del glutamato a la altura del receptor NMDA. Es básicamente entonces el propofol un agente hipnótico y de esa manera actúa sobre el receptor del GABA, pero en otro lugar, favoreciendo el transporte del cloro. Está indicado en la inducción y mantenimiento en la anestesia general. Su único uso es por vía intravenosa y se contraindica en los pacientes que tengan hipersensibilidad al propofol, la enfermedad cardíaca o respiratoria grave, ya que puede producir depresión. También está contraindicado en los pacientes con epilepsia o convulsiones, ancianos debilitados, pacientes que tengan riesgos muy elevados, así como las mujeres embarazadas. Están los efectos típicos sobre el sistema nervioso central. Pueden haber inicialmente movimientos espontáneos, tirones, temblores, pueden haber hiperreflexia, clonus. Sobre el sistema cardiovascular se puede producir depresión cardíaca, disminución de la presión arterial, puede producir arritmias, por lo que el uso de todos estos medicamentos debe hacerse bajo estricto uso de monitoreo para poder así evidenciar las complicaciones que se nos puedan presentar. Otras son la depresión respiratoria, el edema pulmonar, la relajación muscular, las náuseas, los vómitos, y también puede producirse reacciones de anafilaxis. La dosis de propofol suele hacerse con un bolo de inducción y una dosis de mantenimiento. El bolo de inducción a administrar va de 0.1 a 10 miligramos por kilo y la dosis de mantenimiento a administrar de 2 a 4.5 miligramos por kilo, ajustando de acuerdo con el nivel de sedación que usted desea tener con su paciente. La manera de preparación ya es un protocolo interno de cada quien, pero sí es importante que usted tenga en cuenta que se debe titular de manera correcta la dosis. Y además de esto, es importante que este medicamento no sea usado de manera crónica, porque hay un famoso síndrome que tiene que ver con el uso prolongado del propofol, en donde se van a producir alteraciones del medio interno, como es acidosis, alteración de electrolitos, entre otros. Por esa razón, se recomienda que no se use este medicamento de manera prolongada. Se puede diluir en dextrosa, también lo puede diluir usted en solución salina sin ningún tipo de complicación. Otro medicamento que pertenece a este grupo de fármacos es el tiopental. El tiopental, en cuidado crítico, conocido también como pentotal. Este tiopental sódico es el medicamento que se utiliza, que habitualmente se usa para inducir el estado de coma, el famoso coma barbitúrico o el famoso coma al cual está colocándose el paciente. Muy usado el pentotal, sobre todo en estos pacientes que necesitan tener un reposo cerebral al extremo. Pero dentro de las recomendaciones para el uso de este medicamento está que se deba monitorear tanto
no invasiva como de manera invasiva al paciente al cual se le está administrando. O sea que una de las recomendaciones es que al paciente se le haga un monitoreo de tipo mucho más profundo que ante cualquier otro paciente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la medición del gasto cardíaco, lo que tiene que ver con el monitoreo de la presión arterial invasiva, línea arterial, catéter de Swan-Ganz o el sistema de Vigileo o sistema PICO para la evaluación de lo que tiene que ver con la función hemodinámica del paciente. El tiopental o el pentotal, como también se le conoce, es un barbitúrico de acción rápida y además tiene corta duración. Genera una hipnosis, anestesia y es, además de eso, anticonvulsivante. No es un analgésico y produce una sedación por la unión al receptor del GABA, disminuyendo la respuesta al glutamato y deprimiendo directamente la excitación de la neurona. Reduce el metabolismo y de allí su importancia y el flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Por eso pone el cerebro en reposo. Además de la presión intracerebral, manteniendo una adecuada presión de perfusión a nivel cerebral. Entonces, como usted ve, este medicamento es muy usado en esos pacientes que llegan a tener traumas craneoencefálicos severos, en donde hay que ponerlos en un reposo cerebral al máximo para que de esta manera el edema del cerebro y la injuria que ha habido a ese sistema, todo lo que tiene que ver con la injuria secundaria en ese sistema, sea tratado, manejado y aliviado de alguna forma con el tiopental. Exactamente las indicaciones de este medicamento muestra, por ejemplo, inducción y mantenimiento de la anestesia, útil en anestesia de duración corta, por ejemplo, no más de 15 minutos, control de los estados convulsivos resistentes y llevar al famoso coma barbitúrico, el control de la hipertensión endocraniana en los pacientes que presentan trauma craneoencefálico, edema cerebral o por otras razones. Es un medicamento que tiene muchas bondades, pero que además se requiere de una vigilancia extrema. Usted ve que se ha hablado del flujo sanguíneo cerebral, de la presión de perfusión cerebral, se está hablando del monitoreo del gasto cardíaco y demás. Por esa razón, este medicamento es pieza clave y fundamental en neurointensivismo. Dentro de las contraindicaciones está la hipersensibilidad, la intoxicación aguda por alcohol o psicofármacos, la miastenia grave y lo contraindica, las lesiones del miocardio, tales como trastorno del ritmo cardíaco porque es un potente depresor, el choque grave lo contraindica y otras manifestaciones como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática grave e igual manera todo lo que tenga que ver con pacientes con inestabilidad hemodinámica pueden llegar a perpetuar o a empeorar esta condición en los pacientes. Dentro de los efectos secundarios tenemos muchos que ya hemos mencionado. El paciente puede presentar hipotensión, taquicardia, manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, cialorrea, depresión del sistema nervioso, del sistema respiratorio. Aquí en esta imagen vemos algunos efectos resumidos importantes para tener en cuenta, como es el que reduce el consumo de oxígeno, ¿verdad? Reduce la presión intracraniana, el incremento de la frecuencia cardíaca y el efecto depresor mínimo sobre el corazón. Deprime la respuesta a la hipercapnia y además otro que tiene que ver con esto es la inducción a la hipoventilación en estos pacientes.
La dosis a usar en anestesia general es de 2 a 5 miligramos por kilo. En el caso de convulsión, bolo inicial de 2 a 3 miligramos por kilo y mantener con una infusión de 1 a 5 miligramos por kilo por hora. En los casos de los pacientes que tienen manifestaciones de hipertensión endocraniana y que se documenta tal hipertensión, se recomienda dosis de 1.5 a 3 miligramos por kilo en forma intermitente para el manejo de la hipertensión intracraneana cuando las medidas acostumbradas no ayudan a bajar la presión del cráneo. Por ejemplo, el drenaje del líquido cefalorraquídeo, el uso de sustancias hipertónicas o el uso de diuréticos osmóticos. Si eso no mejora la presión intracraneana, la administración del tiopental puede ser una alternativa en estos pacientes. Forma de preparar, dependiendo del protocolo de la unidad de cuidados intensivos y del protocolo que se tenga en el servicio en el que nos encontremos. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro grupo de medicamentos que usamos en estos pacientes críticos. Habíamos hablado de los sedantes y anestésicos. Hablamos del diazepam, del midazolam, del propofol y del tiopental. Casi que en la unidad de cuidados intensivos ya benzodiazepina como el diazepam no usamos. De pronto en esto de la pandemia llegamos a usar nuevamente el diazepam. Pero dentro de los sedantes, el que siempre hemos usado frecuentemente es el midazolam. Al agotarse el midazolam en la pandemia, entonces echamos manos del propofol. Pero a su vez, tenemos otro sedante allí del cual hemos hablado, que es el tiopental. Casi que no usamos tiopental de manera rutinaria en la unidad de cuidados intensivos, porque este fármaco, como le dije, tiene la necesidad de una vigilancia extrema. Vigilancia que a veces no se cuenta con el recurso para poder hacerlo de manera correcta. Pero fue la pandemia la que en muchos lugares llevó nuevamente a que este tiopental se llevara a usar. Podríamos decir que el tiopental es el medicamento cuando se usa de manera correcta, ideal para los pacientes con lesión cerebral o los pacientes que tienen trauma de cráneo, por todas las bondades que él tiene en su mecanismo de acción. Cuando hablamos de analgésicos en cuidado crítico, hay que hablar de los analgésicos de la familia de los opiáceos. Son los analgésicos opioides a los que nos vamos a referir. Dentro de estos analgésicos, el que más usamos, así como entre los sedantes está el midazolam, el que más utilizamos es el fentanilo. Este fentanilo suele presentarse solo en forma de ampollas. También es un medicamento muy usado en el paciente crítico, porque produce analgesia, es un potente analgésico y además tiene algún efecto de sedación. Pero el efecto principal como tal de este fentanilo es el de la analgesia. El fentanilo actúa impidiendo la actividad de la adenilato ciclasa. De esta forma, al impedir esta actividad,
se genera una hiperpolarización de la neurona, eliminando las descargas espontáneas y las respuestas evocadas, acrecentando de esta manera el umbral del dolor. O sea, bloquea la acción de ese transmisor que se llama adenilato ciclasa. Y cuando se bloquea la acción, lo que se hace es que la neurona se hace, por así decirlo, menos sensible al dolor. Y de esta manera se produce el efecto analgésico del fentanilo. Una de las indicaciones más frecuentes en la unidad de cuidado intensivo del fentanilo es en la secuencia rápida para intubar a un paciente. En esa secuencia rápida de intubación se suele colocar un sedante, que usualmente es midazolam, y se suele usar un analgésico. Y el analgésico de preferencia es el fentanilo. Y se requiere de analgesia porque el acto de la intubación es supremamente doloroso. La colocación de la valva del laringoscopio en la vía aérea hace que se ocasione dolor. El paso del tubo orotraqueal por en medio de las cuerdas vocales también hace que se produzca dolor. Y cuando hay dolor, hay liberación de catecolaminas. Y cuando hay liberación de catecolaminas, se producen unos efectos cardiovasculares muy deleterios para ese paciente en la condición en la que él se encuentra. Por esa razón es importante colocarle analgésico a esos pacientes. Indicación de sedación en premedicación para cirugía o anestesia general. El dolor crónico de moderado a severo o exacerbación del dolor de origen neoplásico. Estos pacientes que ya entran en una condición de tratamiento paliativo, por ejemplo, en el periodo perioperatorio, y además como suplemento analgésico en pacientes con anestesia general o regional. La vía de administración puede ser intravenosa, puede ser intramuscular y algunos pueden usarlo a nivel peridural. El fentanilo se contraindica en aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad al medicamento, los pacientes con enfermedades gastrointestinales, en donde, por ejemplo, hay obstrucción intestinal, o los pacientes que tienen, por ejemplo, manifestaciones clínicas de procesos en donde esté comprometida la motilidad del intestino. La obstrucción, el ilio, la colitis, el estreñimiento persistente hacen que se contraindique el uso del fentanilo. Pacientes con patología cerebral o patología intracraneal, intoxicación o diarrea infecciosa, el asma bronquial, la obstrucción de la vía aérea superior y otro tipo de enfermedades pulmonares crónicas hacen que sean usados con mucho cuidado. Dentro de los efectos secundarios del fentanilo tenemos bradicardia, hipotensión, inestabilidad hemodinámica. Lo vemos mucho en los pacientes que tienen días de tener infusiones de estos medicamentos y en general de todos los opiáceos, como lo vamos a ver. Los pacientes suelen hacer bradicardias tan extremas que pueden llegar hasta los 40 latidos por minuto. Se cierra la infusión de fentanilo y a veces vemos cómo se recupera el paciente de una manera rápida. Otros efectos secundarios son la depresión del sistema nervioso central. El paciente puede producir somnolencia, sedación y en algunos casos algo que muy poco se ha visto, que es el famoso tórax leñoso. Esto está descrito, pero de verdad que son muy pocos los casos en la literatura. La administración de fentanilo en ese paciente
puede llevar de una manera, por razones que no son claras, a que el tórax adquiera una consistencia de la leña y que de esta manera no se pueda el paciente ventilar de manera correcta. Entonces, a tener en cuenta todas estas manifestaciones. Todos los opiáceos producen retención urinaria, producen espasmos a nivel de la musculatura de la vejiga y también espasmos a nivel del tracto biliar. Por esa razón se deben administrar con cuidado en esos pacientes que presentan cálculos a nivel de la vía biliar, colelitiasis o colecistitis o coledocolitiasis, cualquiera de estos casos. La vía más usada en estos pacientes es la intravenosa, y en el caso de ser usado en la unidad de cuidados intensivos para procedimientos quirúrgicos, pueden administrarse 2 microgramos por kilo en infusión continua. Por la vía intravenosa se puede administrar de 1 a 2 microgramos por kilo y continuar con 1 microgramo por kilo por hora en infusión para los mantenimientos de estos pacientes en un adecuado nivel de analgesia. Las formas de preparar son muchas. Hay una forma en donde se puede recomendar preparar 1000 microgramas de fentanil, o sea, 2 ampollas de fentanil para diluir en 80 mililitros de solución, o también se pueden administrar 4 ampollas de fentanil de 500 microgramos en soluciones de 100 si queremos tener mayor concentración, menos volumen, sobre todo en aquellos pacientes que en cuidado crítico tienen un gran sinnúmero de infusiones. Lleva también episodios de llanto, ideas de suicidio, mire usted, cambios en el comportamiento, puede haber ansiedad e irritabilidad y además pueden haber alucinaciones. Se puede diluir en solución salina o en dextrosa. Eso tiene que ver con el fentanil. Otro medicamento dentro de esta gran familia es la meperidina. La meperidina es un analgésico potente de la familia de los opioides. Esta meperidina viene en un frasco ampolla con una presentación de 100 miligramos por 2 mililitros. Hay que reconocer, recordar y precisar la presentación. La meperidina siempre la hemos relacionado con el uso de analgésico potente en los pacientes cuyo manejo del dolor habitual o el manejo del dolor acostumbrado no resulta. Paciente con acetaminofén que no mejora, con un AINES que puede ser ibuprofeno, naproxeno que no mejora, o el paciente ya con otro tipo de patología y medicación como de pronto una iosina butilbromuro y no mejora, entonces pasamos al opiáceo, un tramadol por ejemplo, y no mejora, entonces nos vemos obligados en estos pacientes a la utilización de medicamentos como en el caso de estos que son unos opiáceos más potentes de lo habitual como la meperidina. La meperidina tiene un mecanismo de acción bien claro, se adhiere a los receptores opioides en el sistema nervioso central y de esta forma va a producir una inhibición de las vías del dolor, que a la vez altera la percepción y la respuesta de este. Dentro de las indicaciones ya dijimos algunas: dolor moderado a severo, manejo de espasmos musculares, sobre todo de musculatura lisa, de vía biliar, el manejo de dolor del aparato genitourinario y del canal gastrointestinal, manejo del espasmo vascular, es un ayudante en anestesia y sedación,
y además en la prevención de temblores postoperatorios. Se puede usar por vía intravenosa, por vía intramuscular y también por vía subcutánea. ¿Qué contraindicaciones tiene el uso de la meperidina? Dentro de las contraindicaciones del uso de la meperidina tenemos la hipersensibilidad a este medicamento, que siempre es la primera que hay que tener en cuenta. Hay que ser administrada con precaución en los pacientes con insuficiencia hepática grave e insuficiencia respiratoria grave, porque puede llegar a producir depresión respiratoria. Está contraindicada en los pacientes embarazadas, las pacientes con lactancia, alteración de la conciencia, y también está contraindicada en los pacientes que presentan aumento de la presión intracraniana o que presentan daño cerebral. Contraindicada en los pacientes con estados convulsivos. La meperidina siempre es recordada en la unidad de cuidados intensivos porque es una alternativa para ese paciente que está infartado, pero que tiene un infarto en la cara inferior del corazón. Recuerde usted que la cara inferior del corazón tiene una inervación, una irrigación que viene de la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, y usualmente esta coronaria derecha envía ramos de irrigación a el nodo auriculoventricular. Si hay una lesión alta, el nodo comienza a disfuncionar y el resultado final es bradicardia, bloqueos avanzados. Usualmente, en los pacientes infartados que tengan lesión o imagen de infarto en la cara inferior, por esto de la bradicardia, suele preferirse la meperidina a otro analgésico, como la morfina, que se usa en los otros casos. Y por esa razón la meperidina tiene una buena indicación en estos pacientes. Pacientes con infarto agudo del miocardio, con complicaciones como de bloqueo auriculoventricular que lleva al paciente a bradicardia o a inestabilidad hemodinámica. Hay algunos efectos secundarios importantes: hipotensión, taquicardia, bradicardia. A nivel neurológico, fatiga, mareo, nerviosismo. A nivel gastrointestinal, los opiáceos son moléculas que lentifican el movimiento de los intestinos, entonces tienden a llevar a estreñimiento y a distensión abdominal. Por eso es importante que los pacientes que reciben estos medicamentos sepan que pueden presentar distensión, estreñimiento, dolor abdominal y demás. A nivel ocular, la meperidina puede llevar a miosis, que es la disminución del diámetro de la pupila, e igual también puede llevar a liberación de histaminas, conllevando a diaforesis y algunos trastornos ya del punto de vista que tiene que ver con la adición de este medicamento. La dosis de meperidina, de manera general, se puede dar por vía subcutánea o intramuscular, y para un paciente promedio de 70 kilos se puede administrar de 50 a 150 miligramos de meperidina cada 6 a 4 horas, sin exceder un máximo de 600 miligramos al día. La vía intravenosa, en la dosificación puede ser de 1 a 2 miligramos por kilo cada 3 a 4 horas, con un mantenimiento de una infusión que puede ser de 0,3 miligramos por kilo por hora. La forma de preparación más usualmente que tenemos en estos pacientes es la administración por bolos, y suele tomarse una ampolla de 100 miligramos y se diluye hasta 10, de tal manera que vamos a quedar con 10 miligramos, un cc del medicamento.
Se suele administrar bolos de 30 miligramos o de 20 miligramos, de 20 a 30, y se reevalúa al paciente pasado 5 o pasado un poco más para ver si requiere de una dosis adicional. Esta meperidina, además de producir estreñimiento, distensión, acúmulo de gases, como efecto secundario en la parte gastrointestinal, también puede producir en el paciente retención urinaria. Y lo que estamos viendo ahí en la imagen de esa tomografía es la de una vejiga llena de agua, llena de orina, por un paciente que muy probablemente venía tomando de manera crónica meperidina y se produce una imposibilidad para miccionar y la orina se va acumulando hasta que produce una gran distensión, produce dolor y una verdadera urgencia, evacuar a este paciente. La conducta es colocación de sonda vesical o hacer punción suprapúbica en caso de que no se pueda drenar todo ese material de orina con la sonda vesical. La meperidina es incompatible con la aminofilina, con la heparina sódica, con la hidrocortisona, con el sulfato de morfina, mire usted, otros barbitúricos o esteroides como la metilprednisolona. No se recomienda administrarse de manera concomitante y simultánea o en Y con algunos antimicóticos como la anfotericina B, algunos antibióticos como ampicilina, cefepime, dexametasona, el diazepam, el haloperidol, entre otros. Importante a tener en cuenta. Otro de los analgésicos que pertenecen a este grupo de los opiáceos es la morfina. La morfina viene en presentación inyectable nada más, no se conocen otras presentaciones y viene en una presentación de ampollas de 10 miligramos por mililitro. La acción de la morfina es básicamente que ella se une al receptor opiáceo del sistema nervioso central y de esta manera genera una inhibición de las vías del dolor, donde se altera la percepción y además la respuesta al dolor, de tal manera que se genera con ella una depresión del sistema nervioso central de manera generalizada. Dentro de las indicaciones de la morfina tenemos el manejo de dolor de manera general, muy usada también en los pacientes con síndrome coronario, hace parte del esquema terapéutico inicial, y en general del dolor refractario a manejo habitual, dolor de moderada a gran intensidad, especialmente en esos pacientes con enfermedades terminales o neoplásicas, el dolor asociado al infarto agudo del miocardio, como ya lo dije, analgesia complementaria durante la anestesia general, pacientes que requieren de reducción del peristaltismo, pacientes que requieren disminución de la disnea indicada en el paciente en edema pulmonar agudo, manejo de la ansiedad y de la aprensión. La morfina es un medicamento bien indicado. Es un medicamento usado desde hace muchos años y es, por así decirlo, como el representante de la familia de los opiáceos. La vía de administración puede darse por vía intravenosa, por vía intramuscular o por vía subcutánea. En cualquiera de estas formas se puede indicar la morfina. Vemos aquí, por ejemplo, que dentro de lo que tiene que ver con
con sus efectos o sus indicaciones, el paciente con infarto agudo del miocardio, dentro del esquema terapéutico inicial de ese paciente, colocación de oxígeno, la aspirina, la antiagregación con el clopidogrel, la utilización de los vasodilatadores coronarios como los nitratos y en último la utilización del analgésico si la administración de oxígeno y si la administración de nitratos no mejora el dolor, se debe usar un analgésico. Y en este caso de los pacientes que se infartan, el analgésico a usar es la morfina. Sobre todo si el infarto no es de la cara inferior. Recuerda que si es de la cara inferior, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular puede estar presente y en esos infartos de cara inferior se prefiere entonces usar meperidina. La morfina también es una herramienta a usar en los pacientes con edema pulmonar, aunque algunos estudios han demostrado que en falla cardíaca el uso de morfina aumenta la probabilidad de morir. Entonces se debe usar con mucha reserva, con mucho recelo, sin olvidar esto. Dentro de las contraindicaciones está el espasmo de la vía urinaria, el espasmo de la vía biliar. Recuerde que todos los opiáceos producen contracción a nivel de la vía biliar, espasmo del esfínter vesical con retención urinaria. Puede haber diarrea secundaria a colitis pseudomembranosa u otros microorganismos con efectos tóxicos debido a la disminución prolongada de la peristalsis. Entre otras, la hipotensión, la bradicardia, otras lesiones pueden ser que en estos pacientes, dentro de las contraindicaciones, tengamos depresión respiratoria, el asma bronquial, la lesión encefálica, las arritmias, la depresión al sistema nervioso central, las hepatopatías, la encefalopatía hepática, la obstrucción intestinal como contraindicación, el hilio paralítico, otra contraindicación, y algún tipo de trastornos convulsivos pueden ser indicaciones de no usar este medicamento. Dentro de los efectos secundarios está la bradicardia, la hipotensión ortostática, la somnolencia, la diaforesis, entre otras, y además puede haber entre otras complicaciones del sistema nervioso central que el paciente pueda llegar a presentar apnea. Es un potente depresor del sistema nervioso y a nivel gastrointestinal la presentación de náuseas, vómitos en estos pacientes. La dosis a administrar de meperidina por vía intravenosa o vía intramuscular es de acuerdo a la intensidad del dolor. No hay una dosis, por así decirlo, estándar de inicio. Lo usual de pronto es arrancar con unos 3 miligramos y observar cuál es la respuesta que el paciente tiene. Así que es importante recordar, sea cual sea la dosis a administrar, que la morfina requiere de una administración, si es por vía venosa, lenta, ya que la administración rápida de morfina por la vía venosa y a altas dosis puede llevar a complicaciones muy graves como la parada respiratoria y condición de shock por hipotensión y por bradicardia sostenida, que hace que el paciente requiera soporte ventilatorio previo a intubación orotraqueal o de la administración de fármacos vasopresores que lo que buscan es mejorar frecuencia cardíaca, resistencia vascular periférica y contractibilidad, entre otros. Se puede diluir en dextrosa, en agua estéril, y se ha reportado algo de incompatibilidad viable con la solución salina. Por eso se prefieren estas otras diluciones.
Todas aquellas drogas que produzcan depresión del sistema nervioso central son medicamentos que pueden llevar a el paciente a tener efectos sumativos, interacciones con estos fármacos. Por eso hay interacciones, por ejemplo, con los antidepresivos, con los anticoagulantes, genera reacciones adversas aditivas junto con otros fármacos. La naloxona, por ejemplo, disminuye su efecto. Sabemos que este es como el antídoto a todos los opiáceos, llámese meperidina, llámese fentanilo, llámese morfina o remifentanilo. La naloxona es el antídoto ideal a usar. Entonces, es importante tener en cuenta que el uso concomitante con los diuréticos además puede llevar a una disminución de la eficacia del analgésico. Tenemos aquí esta imagen en donde vemos los efectos colaterales de la morfina, en donde se hace como un acróstico con la palabra morfina. Entonces vemos, por ejemplo, que el paciente puede presentar miosis, puede presentar hipotensión ortostática, puede presentar depresión respiratoria, depresión física, aumento de la presión intracraneana, náuseas y además disminución del apetito, entre otras cosas. La morfina es un potente analgésico de la familia de los opioides, que es como el representativo de esa familia. Dentro de las incompatibilidades está con algunos antibióticos como la acitromicina, como el cefepime y otros como la fenitoína y otros elementos como el magnesio, la plata o el zinc. Bien, ahora a continuación vamos a hablar sobre los anticolinérgicos. En este grupo el representante más conocido es la atropina. La atropina que viene en ampollas, se presenta en ampollas de 1 miligramo por 1 mililitro, y el efecto de la atropina es muy interesante ya que tiene muchas aplicaciones. La atropina actúa de una manera que bloquea competitivamente la acción de la acetilcolina en el receptor muscarínico. Esta atropina está indicada en todo aquello que tenga que ver con el efecto vagal sobre el corazón, de tal manera que si se administra atropina se va a bloquear ese efecto vagal. La corrección de la cialorrea o de la broncorrea en aquellos pacientes que están intoxicados por órganos fosforados al llegar a la urgencia es otra de las indicaciones que tiene la atropina. En intoxicación por órgano fosforado, la atropina compite con la acetilcolina y actúa de esta manera sobre el receptor muscarínico, bloqueando lo que tiene que ver las secreciones y todos los trastornos que hace también sobre el ritmo cardíaco. Es un espasmolítico que se puede indicar en caso de cólico renal o cólicos de la vía biliar. También está indicado en los casos de bradicardia sinusal sintomática y, como ya les dije, es el antídoto de los órganos fosforados y otros inhibidores de la colinesterasa. La Asociación Americana del Corazón sigue indicando a la atropina en los pacientes que tienen bradicardias sintomáticas, pacientes con frecuencia cardíaca por debajo de 60 que presenten signos de inestabilidad hemodinámica como frialdad, palidez, sudoración o signos clínicos de choque, tienen indicado el uso de atropina. En la guía de la AHA del 2020 se aumentó la dosis de la atropina a 1 miligramo cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. Se prefiere que antes de usar atropina se haga un electrocardiograma para poder hacer el diagnóstico de la causa de la bradicardia.
Si el paciente presenta una bradicardia producto de un bloqueo completo o de tercer grado, o un bloqueo MOVI 2 o un bloqueo avanzado 2.1, es preferible entonces no usar atropina en estos pacientes, ya que la atropina podría tener un efecto adverso y bloquear por completo el impulso. Se dice que en los bloqueos que son por debajo de la unión auriculoventricular, los QRS anchos te dan un indicio de que es mejor no usar atropina en estos pacientes. Pero queda a criterio del médico si la vida del paciente está en sus manos y debe tomar una conducta. El usar atropina pudiera no ser cuestionado si no se tiene otro medicamento u otro armamento, como es el caso de los marcapasos transitorios, sean transcutáneos o sean transvenosos. La vía de administración de la atropina es por vía endovenosa, aunque se puede usar también por vía subcutánea o vía intramuscular. Está contraindicada en los casos de hipersensibilidad del medicamento, en el caso de glaucoma agudo, estenosis pilórica, los bloqueos auriculoventriculares avanzados, la hipertrofia prostática y también en los casos de insuficiencia cardíaca, ya que la atropina, al competir con la acetilcolina, va a producir en estos pacientes taquicardia, la cual sería en detrimento para la función ventricular de estos pacientes. Dentro de los efectos secundarios, como ya le dijimos, la atropina puede producir arritmias, puede producir palpitaciones. A nivel neurológico, dentro de sus efectos secundarios, sedación, hipertermia, que es una de las características más frecuentes en estos pacientes, sobre todo los que se les coloca alta dosis de atropina en caso de intoxicación por órgano fosforado, y además de esto puede presentar excitación, confusión mental, alucinaciones, entre otras manifestaciones. La atropina también produce efectos gastrointestinales como sequedad en la boca, puede producir estreñimiento, pérdida del gusto, relajación del esfínter exofágico inferior, disminución de la motilidad gástrica, o sea, ilio, relajación de la musculatura lisa intestinal. A nivel respiratorio, produce una disminución de la secreción bronquial. A nivel renal, retención urinaria. Y en el caso de la parte ocular, la respuesta ante el bloqueo simpático del parasimpático es la midriasis, usada en muchos pacientes como un signo que indica que el paciente tiene una dosis buena, como en el caso de los pacientes que están intoxicados por órganos fosforados. La dosis de la atropina va a variar de acuerdo a la condición que tenga el paciente o la indicación, pero en el caso de los pacientes con bradiarritmia, ya les dije, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. En premedicación por vía endovenosa e intramuscular, de 0,5 a 1 miligramos una dosis. La intoxicación en caso de órgano fosforado es 1 miligramo a 5 miligramos, dosis inicial, cada 10 minutos, y de ser necesario continuar con una infusión de 0.01 a 0.08 miligramos kilo por hora. En caso de bloqueo neuromuscular, administrar 0.015 miligramos kilo hora antes del uso de neostigmina. La atropina puede presentar muchas interacciones. Por ejemplo, con los antiespasmódicos puede llegar a producir ilio. En el caso de los analgésicos opiáceos puede inducir estreñimiento grave. Con la metoclopramida puede antagonizar los efectos de la metoclopramida sobre la motilidad. Igual en el caso de algunos antibióticos como el linezolid,
puede generar crisis hipertensiva. Hay incompatibilidad de este medicamento con algunos antibióticos como la ampicilina, sedantes como el diazepam, el haloperidol, el propofol, el trimestoprim, sulfamethoxazol e incluso la quinidina. El antídoto de la atropina es la fisostigmina, la cual tiende a revertir sus efectos.